justamente analizar caso por caso para ver si a usted le toca darle el voto a uno a otro, pues sepa quienes estuvieron ya en la Asamblea Nacional y quizás aportaron para esa pésima calificación que los mismos ecuatorianos le dimos a esta institución del Estado. Roger Celi, del Observatorio Legislativo, nos acompaña esta mañana. Roger, buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias por la oportunidad, Janet. ¿Qué podemos decir de aquellos asambleístas que se están candidatizando de nuevo? ¿Cuál fue su rendimiento durante el periodo legislativo que acaba de fenestar? Bueno, nosotros siempre decimos que los periodos legislativos trabajan en promedio igual, se puede decir. Son un cuerpo colegiado que produce más o menos en 2 años 30, 40 leyes, presenta más de 800 proyectos de ley y eso podría ser un problema que hay que analizar, pero la efectividad, ese es el punto. Y hay un dato que es bastante revelador al respecto de lo que ocurrió con la legislatura cesada, y es que de los más de 600 proyectos de ley que se presentaron, apenas del 10% fueron aprobados en el Pleno y apenas el 5% se convirtió en ley de la República. El 5%. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué no un 70, un 80%? Hay varias razones, entre ellas es que se regresa a ver a la legislación en trámite y se comienza a despachar lo que está rezagado. Y ahí hay un problema, el principio de oportunidad. Sucede que proyectos de ley, por ejemplo, que querían beneficiar a Manabí y Esmeraldas por el tema del terremoto, en 2016 se aprobaron después de 5 años. ¿Eso es oportuno? ¿Eso es aplicable? Pues esa es la respuesta que debería dar la ciudadanía. Y hay otros proyectos que, a raíz, hablando del terremoto, nunca se aprobaron. Es decir, desde el 2016, que fue el terremoto de Manabí y Esmeraldas, se pensó en una ley de gestión de riesgos, por todo lo que se visibilizó en ese momento, ¿no es cierto? Instituciones y organizaciones del Estado, cada una trabajando por su lado, gastando recursos cada uno por su lado, cuando podían coordinar acciones, poner en una sola bolsa los recursos y optimizar mejor ese gasto. Pero mira, son 14 años. 14 años desde que se pensó en una ley de gestión de riesgos y en cada terremoto y en cada emergencia pues dicen sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí y nada. Sí, cada año creo que avanza un pasito la ley de gestión de riesgos. Después de la pandemia todo el mundo se apuró para presentar proyectos de ley en esa materia, pero no hubo la voluntad política, el consenso y sobre todo la sintonía con la ciudadanía para aprobar un proyecto de ley. Y no es el único. Minería, por ejemplo. Ese proyecto de ley, ese informe ya de segundo debate para ser votado, es decir, está listo para ser ley, está guardado en la presidencia de la Asamblea Nacional y sabrá quién, todos lo sabemos, por qué no se vota, ¿no? Es un proyecto de ley que busca regular justamente la minería ilegal. El Código de la Niñez, se creó hasta una comisión especializada permanente que quería promover una reforma en materia de niñez y adolescencia y ni así. Para evitar los abusos. Efectivamente. Y ni así ese proyecto de ley fue aprobado. Entonces, es sintonía. Es simplemente que las prioridades de esta legislatura cesada no estuvieron acordes a lo que quería la gente. Y ahora el reto de esta próxima legislatura es tratar de sintonizar. Por ejemplo, usted decía, hay que evaluar caso por caso y yo coincido totalmente. Porque es un cuerpo colegiado. Y evidentemente la actuación de 1, 2, 3 va a afectar a todo el grupo. Y hay pues datos que hay que mencionar. A mí lo que más me preocupa, Janet, si usted me permite, es el tema del camisetazo, el transfugismo político. Hay 4 casos bastante relevantes al respecto. Por ejemplo, Bruno Segovia. Él llega con Pachacuti, que ahora está por otra organización política. Virgilio Saquicel. Virgilio Saquicel es un ejemplazo. De democracia sí, al Partido Socialista y con una impugnación del propio Partido Socialista. Pero bueno, empezó en Creo, llegó a la Asamblea por Creo, luego se pasa a Democracia Sí, luego se pasa a otra, tú dijiste una tercera organización. Socialista. No, eso es al último. Luego se pasa al correísmo y ahora quiere ser candidato por el socialismo. O sea, ¿en dónde está? ¿Cuál es la ideología que tiene este señor? ¿Cuál es el pensamiento? Exactamente, ya vamos a decir por qué. No estamos atacando a las personas, bueno, al menos el objetivo es reflexionar al respecto de esta actuación política que es deleznable. Luis Almeida, por ejemplo, pasa del PSC
a Centro Democrático. Claro, pero que me parece que ahí a Luis Almeida ya no le dieron chance y habría que ver qué pasó, porque él es digamos, es un alfil del Partido Social Cristiano de hace años y por primera vez no va a participar por el Partido Social Cristiano. Lo votaron, lo sacaron, lo dejaron a un lado. ¿Qué pasó? Y finalmente el caso de Sofía Sánchez, que vino de Pachacuti y ahora está más apegada al movimiento de Fernando Villavicencio. Más allá de los casos particulares, de las razones que podrían existir, esto genera un problema en la democracia y es que la ciudadanía no confía en su representante porque no sabe qué representa. Usted decía, Virgilio Saquicela, ¿qué ideología tiene? ¿Hacia dónde va? ¿Qué temas defiende? ¿Qué temas no? Y esto se traslada a la lógica del Parlamento, en donde desafortunadamente, ya lo vimos con el tema de las leyes, no se procesa la demanda ciudadana. Los partidos políticos están, para que quede claro, abrir una puerta, que venga la gente, que diga qué necesita, ellos lo procesen en la política y esto se convierte en ley y en política pública. Ese es el funcionamiento adecuado general de los partidos e ideal. Pero en la Asamblea Nacional opera totalmente lo contrario. Opera el interés particular, el interés partidista y también el interés incluso en varias ocasiones ilegítimo, ¿no? Desafortunadamente nosotros vimos como Observatorio Legislativo, para pasar un poco más a los datos, que apenas el 50% de los legisladores transparentaron su declaración de intereses. No está prohibido para los legisladores que tengan una relación comercial, por ejemplo, que sean empresarios, tengan acciones y demás. Muy bien, es positivo. Pero ellos deben declarar qué intereses privados tienen para que esos se gestionen adecuadamente en el Parlamento. Por ejemplo, intereses en materia de minería, en materia de medios de comunicación, en materia de sector salud, de farmacéutico. Pero apenas el 50% transparentó. Entonces, nosotros que buscamos esa información se nos hace complejo, pero la ciudadanía que tiene limitado acceso a la información va a poder comprender por qué realmente está trabajando el legislador. Y ese es un problema. Y de ahí, Roger, no sé si podemos hacer un análisis, tenemos algún ejemplo o podemos llamar la atención sobre, digamos, la responsabilidad frente al trabajo, no sé si llamarlo así, es decir, todos aquellos que nunca iban y cuando iban no votaban o cuando tenían que votar se ausentaban, es decir, también hay allí un compromiso con otro tipo de intereses más que con el funcionamiento de la institución y el compromiso con los intereses de los ecuatorianos. Claro, hay datos que nos dicen bastante al respecto de la gestión, ¿no? Para que la ciudadanía saque sus propias conclusiones. Por ejemplo, Ana Belén Cordero, del BAN, ella fue en un 75.12% de las votaciones del Pleno, es decir, más de un 25% de las votaciones no fue. Es decir, tuvo más de 100 faltas. Uno si falta más de 100 veces a su trabajo, pues claro, ya sabemos lo que ocurre. Y ese es un dato que le debería hacer ruido a la ciudadanía. Otro caso en materia de legislación que me parece interesante. Yo digo, no es buen legislador aquel que presenta 10, 20, 30, 40 proyectos de ley. Si no es buen legislador aquel que los impulsa, los defiende, claro, a capa y espada para que se haga ley. La evaluación positiva debería ser no por presentación de proyectos, sino por aprobación de los mismos. Efectivamente. ¿Cuántos logras aprobar? Claro, porque ellos son políticos. Y eso es otro debate porque muchos andan diciendo hoy en día en la campaña que no son políticos. Sí, es hasta risible el tema. Por ejemplo, Esteban Torres, que es un caso que a mí me parece interesante. Esteban Torres, él presentó 10 proyectos de ley y apenas uno fue publicado. Ok, digamos que no hubo el tiempo suficiente porque fueron cesados, pero recordemos que Esteban Torres asumió la curul de su padre cuando él renunció, y ahí también Esteban presentó proyectos de ley. Hay un proyecto de ley que a mí me llama la atención y es información pública que está en la Asamblea Nacional, no sé si está desactualizada, yo creo que está actualizada, y es que él presentó un proyecto de ley en materia de arbitraje en 2020 y aún no se califica el proyecto de ley. ¿Por qué yo como legislador no presiono para que mi proyecto de ley sea calificado, pase a la comisión e insisto? Son más de, no sé si son 1000 proyectos de ley, me parece que sí, no tengo el dato ahora, pero son más de 1000 proyectos de ley que no tienen un rumbo, o sea, que quedaron ahí presentados. Y el problema de fondo es que eso no viene del aire, eso es gasto público en asesores, en consultorías, en tiempo, en sueldos de legisladores, en técnicos, que quedan en la nada.
Entonces la responsabilidad de esta Asamblea Nacional, creo yo, es consensuar una agenda parlamentaria para no presentar una ingente cantidad de proyectos de ley, sino lo clave, lo que necesita la gente y trabajar sobre eso. Créame que eso va a mejorar mucho la evaluación de la Asamblea Nacional, porque nos van a ofrecer cosas que se pueden medir con precisión y sobre todo que pueden ser evaluables. Ahora, en cuanto a la gestión también, ¿no? Hay esos otro tipo de asambleístas que nunca faltaron a las sesiones, nunca faltaron a las votaciones, pero en cambio tampoco nunca propusieron nada, nunca se les escuchó decir nada, ni hicieron una ponencia, ni opinaron ni nada, simplemente pues calentaron el puesto, muy juiciosos en calentar el puesto, pero aporte cero. Ahí hay un caso interesante y es del asambleísta Roberto Cuero, que también está de nuevo en lista, y nosotros siempre publicamos data desde Observatorio Legislativo sobre cómo va la gestión, ¿no? Y nos preocupa de aquellos legisladores que no presentan ningún proyecto de ley. Roberto Cuero durante casi los 2 años no presentó ningún proyecto de ley. Justo antes del 14 de mayo presentó un proyecto de ley. Y nosotros publicamos esa información y nos decía son unos mentirosos, pero un día antes de que salga un informe, pues sí es bastante preocupante al respecto de lo que se quiere mostrar, ¿no? Y quisiera dar unos 3 ejemplos como para dar datos a la ciudadanía para que tengan una idea de los asambleístas presidenciables ahora, que son Luisa González, Daniel Noboa y Fernando Villavicencio, para ver su gestión también, para que haya una referencia. Por ejemplo, vamos con Luisa González. Luisa González participó en un 93,46% de las votaciones, es decir, tiene una alta ocupación de su curul, fue a votar, pero si vemos a Luisa González, por ejemplo, vemos que tuvo 28 intervenciones en el pleno y tuvo pedidos de información 116, ¿no? Tiene una gestión promedio, ¿no? Y presentó 2 proyectos de ley. Fernando Villavicencio presentó un proyecto de ley y Daniel Noboa presentó 2 proyectos de ley. Es decir, son legisladores que presentaron muy poco y como hablábamos, ¿qué pasó con esos proyectos de ley? El de Daniel Noboa fue publicado, el de Fernando Villavicencio también, pero el de Luisa, por ejemplo, no fue publicado, ¿no? Y de ahí fueron aprobados, pero no publicados. No, sí, ya fueron publicados en el registro oficial y son leyes de la República, ¿no? Y al respecto, y es un dato interesante, es qué tanto intervienen los legisladores en el pleno, ¿no? Que esa es otra de su responsabilidad, de posicionar un mensaje político. Por ejemplo, ahí vemos que Fernando Villavicencio intervino en 51 ocasiones, Luis en 28, y Daniel Noboa fue un asambleísta que apenas apareció en 11 intervenciones en el pleno, ¿no? Entonces son datos que nos permiten a nosotros darnos una idea de qué tan involucrado está un legislador con su trabajo, con su gestión. Hay otros legisladores que sin duda alguna están en el día a día de la legislatura y pues también hay que evaluarlos en ese sentido. Como está, digamos, no sé si el sistema de la Asamblea Nacional, o sea, la normativa, también como que empuja a que este tipo de falencias ocurran. No sé, en ese sentido, ¿qué han observado ustedes? ¿Qué se puede mejorar para de alguna manera pues garantizar que los legisladores que son electos hagan su trabajo? No se les pide nada más, solo trabajen. Bueno, como siempre, lo que más nos duele como personas es el bolsillo. Hay sanciones a los legisladores que no van a las sesiones, es decir, que van, pasan lista y no están. Se les descuenta un rubro de su sueldo, que por cierto no es transparente eso, no se sabe si al final del día se les descuenta o no. Pero ¿qué pasaría si es que a los legisladores se les multa por no votar? Creo que la conducta sería bastante distinta y quizá veamos siempre en las votaciones un pleno lleno en donde se muestra la posición política a través del voto. Eso en materia de representación. En materia de legislación, nosotros siempre hemos promovido que se dejen de presentar un sinnúmero de proyectos de ley de 1 o 2 artículos que buscan reformar algo puntual, sino que haya colegislación e inteligencia colectiva. Es decir, que los proyectos de ley sean presentados por bancada o por bloque parlamentario. Entonces, un proyecto de ley que tenga la visión de varios sectores de las bancadas, de varios criterios técnicos, y se presente un proyecto de ley en la materia, ¿no? Esto reduciría el número de proyectos de ley presentado, la carga laboral que tienen algunas comisiones, como la Comisión de Justicia, que recibe más de 150 proyectos de ley, y que de alguna manera se equilibre la carga en las comisiones. Por ejemplo, la Comisión de Transparencia, presidida por Ferdinand Álvarez, tuvo un proyecto de ley.
hay una suerte de problema en materia de legislación por la forma en la que está planteada la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Claro, igual les pagamos. Y al final del día no se aprueba, o sea, es un problema, es como que entra una suerte de propuestas, pero no pueden ser procesadas. La efectividad de la Asamblea Nacional es muy baja y ese es el problema. Y finalmente, en materia de fiscalización y control político, el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso fue una vergüenza en materia de procedimiento parlamentario. Eso hay que cambiar sí o sí y es una responsabilidad también de los legisladores.